En Ciencia y Tecnología y Sociedad se abordarán problemáticas globales y locales. En las problemáticas globales encontrarás problemáticas desarrolladas frente a calentamiento global y efecto invernadero. En las problemáticas locales encontrarás el trabajo de residuos sólidos, tratamiento de aguas y de suelos. En la prueba de química se trabajarán 4 componentes. En el primero, desarrollaremos el trabajo del concepto de átomo, propiedades de la materia, transformaciones físicas y químicas y tabla periódica. En el segundo, trabajaremos reacciones químicas, enlace químico y estequiometría. En el tercer componente se trabajarán soluciones, disoluciones y separación de mezclas. Y por último, en el cuarto componente se trabajarán gases ideales. Para el primer componente es importante que recuerdes que la química estudia la materia, como todo aquello que ocupa un lugar y un espacio determinado. Al estudiar la materia, la química estudia las sustancias puras y las mezclas. Dentro de las sustancias puras encontramos los átomos, las moléculas y las sustancias. Dentro de las mezclas se estudian las soluciones y las mezclas heterogéneas. Además, en el primer componente encontrarás el trabajo frente a transformaciones físicas y químicas de la materia. Recuerden que en las transformaciones físicas hay cambios de estado, de sólido a líquido y de líquido a gas. Para el segundo componente, la química estudia los enlaces químicos. Los enlaces químicos entendidos como las fuerzas de atracción entre cada uno de los elementos por medio de sus electrones de valencia. Cuando cada uno de esos elementos se atraen electrostáticamente, encontramos las sustancias. Estas sustancias, al reaccionar, cumplen con la ley de la conservación de la materia. Todos los átomos y moléculas que reaccionan como reactivos cambian como productos al final, y encontrarás que por medio del balanceo químico podrás indicar el número de moles al inicio y al final de la reacción química. Además, otra temática importante a tener en cuenta en el segundo componente es la estequiometría. Para estequiometría es importante que recuerdes el balanceo químico de las ecuaciones, teniendo en cuenta que al balancear se balancea primero los metales, los no metales, el oxígeno y el hidrógeno. Con cada uno de los moles que tú obtienes dentro de las ecuaciones químicas, las relacionas con conversiones importantes como gramos, miligramos y en su defecto mililitros si se tiene la densidad. Para el tercer componente se estudiarán las soluciones. Para las mezclas homogéneas es importante que recuerdes una de las propiedades importantes de la materia, que es la solubilidad. En las soluciones recordarás que hay una unidad de medida de la cantidad de soluto en el solvente. Teniendo en cuenta eso, hablamos de unidades de concentraciones físicas y químicas. La diferencia entre la primera y la segunda consiste en que las concentraciones físicas no tienen en cuenta el peso molecular, mientras que las concentraciones químicas tienen en cuenta el peso molecular, atendiendo a que se habla del número de moles de las sustancias que intervienen en la solución. Además, cuando se tiene un soluto y un solvente que nos genera una solución, esta solución se ve afectada si tenemos una variable temperatura. Razón a lo anterior, a mayor temperatura, mayor solubilidad. En el cuarto componente estudiaremos los gases ideales. Recuerda que los gases son un estado de la materia en donde las partículas se encuentran separadas unas de otras. Para el estudio de los gases es importante tener en cuenta las variables temperatura, presión, volumen y número de moles. Las 4 variables anteriormente mencionadas se enuncian en varias leyes de gases ideales. La primera ley es la ley de Boyle, que desarrolla el trabajo matemático entre la variable presión y volumen, y su trabajo es inversamente proporcional. La segunda ley es la ley de Charles. Esta ley enuncia que a mayor temperatura, mayor volumen. La tercera ley es enunciada por el científico Gay-Lussac, que en sus trabajos relacionó las variables presión y temperatura, desarrollando un trabajo directamente proporcional. Por último, encontramos la ley de Avogadro, la cual enuncia que a mayor número de moles, mayor volumen.